necesario aplicar certificaciones, ¿no? Pasamos una certificación, una auditoría, lo que nos hacen consulta en constante es cuáles son tus indicadores. Si la empresa auditada tiene como respuesta no manejo indicadores, el auditor le coloca una observación, ¿no? Porque puedes tener todos tus procedimientos y demás, pero ¿cómo mides que el procedimiento y que todo ello se esté cumpliendo? ¿Cómo lo validas? ¿No? Que esa es parte muy importante, parte fundamental. ¿Sí? Entonces, ahí ya podemos evidenciar que el manejo de indicadores es necesario para asegurar que una empresa funcione de manera correcta, para validar que esté funcionando bien, ¿sí? Porque nos ayuda a poder ver que las acciones que estamos realizando están bien encaminadas, ¿sí? Entonces, el indicador los indicadores es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que se está haciendo en un programa hacia el logro de un resultado específico, ¿sí? Los indicadores nos pueden dar respuesta de cuáles son nuestras oportunidades de mejora y nos pueden también ayudar a ver lo que estamos haciendo está bien, entonces lo mantenemos, ¿no? Y no bajar los estándares, aunque siempre hay la oportunidad de poder mejorar, ¿no? Siempre. Entonces, antes, cuando hablamos de indicadores, porque siempre se ha tocado el tema de indicadores, ahora con más fuerza, ¿no? Cuando hablamos de indicadores, antiguamente se pensaba que los indicadores estaban meramente enfocados en disminuir costos, disminución de costos, disminución de costos. Sin embargo, no es así, ¿no? No es solo así. También estamos enfocados en disminuir costos. ¿Quién no? Claro, definitivamente estamos enfocados en la disminución de costos, pero va mucho más allá, ¿no? Y eso ya lo hemos podido ir notando a lo largo de nuestras sesiones. Hemos hablado mucho del quién, del cliente, que si bien es cierto, la cadena logística no le hace el análisis al cliente, la cadena logística es parte importante de la cadena de suministros que sí le hace un análisis al cliente, ¿verdad? Entonces, el cliente ahora es el foco central, ¿sí? Por ello es que actualmente el objetivo de los indicadores es estar enfocados en el servicio de atención al cliente, ¿sí? Adicional, permite identificar errores, obstáculos o áreas de mejora en los procesos de cualquier tipo, almacenamiento, transporte, despacho, entregas, etcétera. ¿Sí? Cualquier tipo. ¿Cómo hacemos un indicador? ¿Sí? Antes de diseñar un KPI, ¿sí? Un indicador, debemos tener muy claro cuáles son los objetivos que deseamos alcanzar, ¿no? Y para ello, les presento un modelo que nos ayuda a poder definirlos de una manera, eficiente, ¿sí? Este es el modelo SMART. Acá tenemos la presentación de cómo es el modelo SMART. S tiene que ser específico. SMART por sus siglas en inglés, sin embargo lo vamos a revisar en español, ¿sí? S tiene que ser específico. Los objetivos tienen que plantearse de manera y forma detallada, ¿sí? Detallada y correcta, específica. No los podemos hacer muy amplios, ambiguos, que no sepa exactamente a dónde voy, a qué apunto, ¿sí? M, medible, ¿sí? Un buen objetivo tiene que poder medirse, puede medirse fácilmente. Si yo tengo un objetivo que es imposible poder medirlo, entonces tenemos que revisar qué es lo que está mal en mi objetivo. Porque si yo planteo un objetivo que no voy a poder medir, lo que va a suceder es que claramente no le voy a hacer un seguimiento. No voy a ver si estoy cumpliendo o no el objetivo. ¿No es cierto? ¿Sí? Tiene que ser alcanzable, ¿sí? Los objetivos no realistas pueden llevar de inmediato al fracaso. Y acá hay un punto bien, bien interesante. ¿Qué resulta? Que muchas veces en las organizaciones vemos que los jefes, los gerentes, los CEOs empiezan a plantear objetivos que son
muy, muy fuera de la realidad, ¿no? Y nos escudamos en la frase, tenemos que hacerlos retadores. Entonces, como este objetivo es retador, yo lo pongo alto para que no lo alcancen, porque es muy retador, pero todos se van a esforzar para lograr ese objetivo retador. Y en verdad no es así. El equipo se da cuenta, evidencia, que el objetivo que estamos planteando no es retador, sino es un objetivo que no me está dando un norte hacia dónde ir, no, realmente no hay un camino para llegar, porque haga lo que haga, acción que yo realice, no lo voy a alcanzar, ¿no? Entonces, si sucede eso, ¿qué pasa con el equipo? El equipo no lo hace, no lo cumple y le pierde las ganas de poder incluso perseguir el objetivo o por lo menos acercarse al objetivo. Simplemente ya no lo hacemos, ¿sí? Y eso es, pues, es perjudicial para las compañías, porque en lugar de generar un objetivo retador y pensar que va a funcionar, lo que hacemos es que la empresa trabaje sin objetivos, porque al final el equipo es quien marca la pauta de a dónde vamos, cómo lo hacemos, ¿no? Y si no tenemos un equipo que alcance, que quiera lograr, que se una a nuestro objetivo, estamos pues sin cómo avanzar. Entonces, recordemos mucho que entonces el objetivo tiene que ser realista, ¿sí? Realista. Pero este objetivo no es muy retador, pero ¿se puede alcanzar? Sí, excelente, hagámoslo. Y luego le subimos un escalón, sin ningún problema, ¿sí? Luego le subimos un escalón y lo volvemos un poco más atractivo para perseguir. Lo alcanzamos y después de ello volvemos a subir el objetivo. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. Luego, ¿qué tiene que ser el objetivo? El objetivo tiene que ser relevante para la compañía, para la empresa, ¿no? Que utilizado ese objetivo, el área y el objetivo y combinado con los demás objetivos de las otras áreas, sumen a toda la compañía. El objetivo no puede ser unas ganas o necesidades solamente de una persona del área, ¿no? Porque quiero medir este KPI a fin de que se evidencie mi buen trabajo, mi buen desempeño. Ya sabes que está bien, pero quiero evidenciarlo, ¿no? No, no podemos manejarlo así. Nosotros tenemos que saber que el objetivo que planteemos, que es lo que vamos a medir con nuestros KPIs, tiene que ser relevante para toda la compañía, ¿sí? Y luego tiene que tener una temporalidad, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a tener ese objetivo? ¿Sí? Porque si no tiene una temporalidad, no existe una urgencia de querer cumplirlo, ¿no? No existe lo voy a cumplir en cierto periodo, lo voy a lograr, no lo voy a lograr, ¿no es cierto? No, no existe. Entonces, eh, tiene que haber ese tiempo que me dé la idea que tengo por cerrar, ¿no? Un ciclo. Es un marco de tiempo apropiado, es necesario para crear cierta urgencia, ¿sí? Bien, este es un modelo interesante para poder definir objetivos. No necesariamente en la parte logística, ¿no? Sino para plantear objetivos a nivel general, hasta a nivel personal nos puede servir para plantear nuestros objetivos, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de esos objetivos personales que debemos tener. Bien. Entonces, ¿cómo hacer un indicador? ¿Sí? Porque antes de poder revisar qué indicadores importantes tenemos dentro de la gestión logística, porque vamos a revisar de cada eslabón de la cadena logística que hemos revisado, vamos a revisar cuáles son sus objetivos, ¿sí? Antes de iniciar a revisar cada eslabón de la cadena y sus objetivos, lo que vamos a hacer es saber cómo hacer un indicador, ¿sí? Primero, determinar qué es lo que podemos pedir, determinar que podemos medirlo con un KPI para monitorear ese objetivo. Se tiene que determinar ello. Luego, estructurar un enfoque para aquello que vamos a medir.
en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir? Tiempo. Definir si la medición será diaria, semanal o mensual. Muchas veces, y esto me ha tocado vivir profesionalmente hace algunos años cuando tenía un gerente que me solicitaba indicadores diarios. En verdad me parecía muy jalado de los pelos y no le servían, no lo revisaba. Y ya uno le pierde las ganas a trabajar el indicador. ¿Por qué? Porque no está sumando, no está generando valor, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente un indicador que es todos los días es un indicador que sirve. Un indicador puede ser semanal, quincenal, puede ser hasta mensual y te da muy buenos resultados para poder comparar de un periodo a otro. Diariamente las decisiones que puedas tomar diariamente pueden no impactar realmente, ¿no?, en el futuro, ¿sí? O sea, las decisiones que tomamos en el día sí impactan en el futuro, pero si tú tienes un indicador diario y, digamos, estás en tu porcentaje de eficiencia de la planta, digamos, de una planta de producción, está al 70%, al día siguiente 69%, al día siguiente 70%, al día siguiente, no hay una variación. Si tú lo haces mensual y pones 70% en un mes, 90% en el otro. Sí puedes ver que hay una gran brecha para poder comparar, ¿no? Entonces a eso me refiero, en que diariamente no nos dan de pronto una gran visión, un gran panorama, ¿sí? Definir el tiempo en el que lo vamos a trabajar. Recordemos nuevamente, los indicadores que se hacen diario no necesariamente son los mejores, ¿sí? Segundo, espacio. Identificar si te vas a enfocar en una sucursal, en una ciudad o en un país, ¿no? Si tu empresa tiene distintas agencias, lo mejor es uniformizar y aplicar el indicador para todas, para que todas funcionen como uno solo, ¿no? Y acá haciendo un poquito de relación a lo que hemos leído en el caso, eh, cuando se aplican las normas y demás para cada establecimiento de McDonald's, al final, al final viene a ser lo mismo, ¿no es cierto? En todas las tiendas tiene que haber lo mismo, ¿sí? Siguiente. Se debe evaluar la fuente de información que alimente ese KPI. No necesariamente va a ser el líder, el jefe del área, ¿no? Sin embargo, sí tiene que ser una persona que sea responsable, que la información que vaya a manejar, la información que vaya a considerar, sea relevante, ¿sí? Sabemos que funcione esa información, ¿sí? Que no nos vaya a colocar, por ejemplo, datos que sean falsos solo con el fin de poder cumplir, con el fin de poder cumplir el, con el fin de poder cumplir el objetivo de presentar el indicador, ¿verdad? No necesariamente es eso, ¿sí? Tiene que implementarse las herramientas necesarias para la medición del KPI, ¿sí? Tiene que implementarse las herramientas necesarias. ¿De qué sirve que tiene que haber las herramientas necesarias para poder medirlo? Porque muchas veces se piensa que determinamos el KPI, ya sabes qué vas a medir, pero para medirlo necesitas personal, necesitas equipos, necesitas un espacio. Entonces al final no cuentas con nada de ello, tu indicador siempre va a estar bajo, va a estar mal, ¿no? Entonces también se tiene que asignar los recursos necesarios, las herramientas para que este pueda medirse, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos que ser congruentes con la misión y la visión, las metas estratégicas y los elementos que determinan la competitividad de la empresa. Tenemos que centrarnos en acciones realizables que orienten a los colaboradores hacia un mejor desempeño de las tareas. Tenemos que ser accesibles y fácil, tiene que ser accesible el KPI y fácil de comprender. Los que son complejos no necesariamente tienen un resultado eficaz. Cuando yo tengo un KPI que es muy difícil de llevar, muy difícil de calcular, muy,
que es muy difícil de calcular, que es muy difícil de llevar, es un KPI que no lo podemos manejar, ¿no? ¿Qué sucede? Puede pasar lo que acabamos de conversar, que se ponga información falsa, que se ponga información no relevante, que al final no sea aplicado, no sea usado, ¿no? Se ponga cualquier cosa y al final te sirve ese KPI, no me sirve porque la información que tengo no es real, ¿no? En cambio, si tenemos un KPI que es de alguna manera sencillo de poder realizar, bueno, al final sí se va a llevar, tenemos claro que sí se va a llevar a cabo, ¿sí? Mostrar información relevante para la toma de decisiones y la planificación estratégica de la empresa. Si ya tenemos nuestro objetivo definido, cumpliendo con las características que hemos conversado, el KPI se va a alinear, entonces va a ser relevante y va a servir para la toma de decisiones de la compañía, ¿sí? Siguiente, que esté eh, guiado por los estándares de la industria para poder compararnos con los competidores, ¿sí? El famoso benchmarking. Yo me empiezo a medir, pero ya me mido. ¿Y cómo voy? ¿Qué tal voy? No es malo compararse, ¿no? No es malo ver cómo va tal empresa y yo voy bien también. A ver, ¿cómo va el mercado en general, ¿no? Entonces también es importante que podamos generar un KPI que nos permita cierto nivel de comparación en la medida que sea posible, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas de desarrollar un KPI? Las ventajas de desarrollar un KPI es identificar oportunidades de mejora en cada etapa logística de la cadena de suministro, ¿sí? Optimizar y fortalecer el desempeño de toda la empresa. Descubrir cómo ahorrar costos. Sí, no es el objetivo principal, pero no deja de ser objetivo. No deja de ser una ventaja el descubrir, el que nos permita cómo ahorrar costos. Implementar metodologías de mejora continua como el ciclo PHBA, que ya hemos revisado, el planificar, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Detectar problemas de producción, almacenamiento, distribución, ventas, etcétera, dependiendo del área al que nosotros querramos aplicar, medir, ¿sí? Prever situaciones que dificulten el trabajo y generen pérdidas, ¿sí? Anticiparse a posibles problemas de logística, que es lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Nuestra cadena, nuestros KPIs aplicados a la cadena logística. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los KPIs? Impulsar la calidad del mismo, eliminando errores. Reducir costos y optimizar el uso de los recursos a fin de elevar la rentabilidad de la compañía. Mejorar la productividad de todo el equipo y tener información en tiempo real de todos los procesos para predecir problemas a tiempo y tomar decisiones correctivas de manera oportuna. ¿Sí? Vamos a pasar a nuestra primera ronda de preguntas para ver si tenemos alguna consulta respecto a lo que vamos revisando hasta aquí. O continuamos con nuestra sesión. Bien, entonces continuamos con nuestra sesión, con nuestra presentación. ¿Qué es el modelo SCORE? El modelo SCORE, por sus siglas en inglés, Supply Chain Operation Reference Model, es quizá el modelo de evaluación del desempeño de la cadena de suministros más usado a nivel global. Sí, estamos revisando cadena logística, pero cadena de suministros saben que es muy importante también, ¿no? Y que la cadena logística es parte fundamental de la cadena de suministros. Entonces, ¿de qué se trata este modelo? Se los menciono porque es importante que lo conozcamos. Este modelo se trata de una herramienta estratégica que sirve para potenciar todas las actividades logísticas, ¿sí? Todas las actividades logísticas, proporcionando un lenguaje estándar para describir, analizar y optimizar los procesos dentro de la cadena de suministros mediante indicadores logísticos de desempeño.
¿sí? Nivel uno, el modelo SCORE. Seguimos. Nivel uno, se lo dividimos en tres niveles. Uno, la empresa toma decisiones estratégicas en relación a las áreas de la logística a nivel general. Nivel 2, la empresa logística configura su cadena de abastecimiento. ¿Sí? Nivel 3, la empresa que construye cada elemento del proceso para su análisis y configuración. Y es ahí donde entra a tallar nuestros famosos indicadores. ¿Sí? ¿Tenemos alguna consulta? Volvemos para pasar ya a revisar nuestros indicadores directos de la cadena logística. Vamos a revisar adicional a los indicadores que tenemos de la cadena logística, vamos a revisar también indicadores que nos son importantes a nosotros como logísticos, ¿sí? No de la cadena logística, pero que nos son muy importantes. Por ejemplo, producción, ¿sí? Porque impacta directamente con nosotros, ¿no? Entonces, ahora, antes de revisar los indicadores muestra que tenemos, ¿sí? Es importante que conozcamos, que sepamos que no todos los indicadores los vamos a aplicar a nuestra compañía. Y no todo lo que eh, yo realizo tiene que estar pautado o normado en un libro, porque yo lo importante es que pueda definir mis indicadores según mi operación para poder aplicarlo y que realmente me dé un resultado. ¿Sí? Entonces, acá algo muy importante. No nos llenemos de indicadores, manejar 20, 30 indicadores de pronto es pues perjudicial. No lo van a llevar, el equipo no lo va a hacer porque son demasiada información. Pongamos indicadores puntuales, ¿sí? Indicadores puntuales que nos permitan validar que realmente se va a hacer. Si nosotros ponemos 20, 30 indicadores, probablemente no los cumplan, ¿sí? Perfecto, seguimos entonces. KPI de abastecimiento, ¿sí? Empezamos con nuestro primer eslabón, ¿sí? En algunos casos les he traído definiciones, en otros casos les he traído fórmulas, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes puedan ver cómo más o menos llevamos los KPI y cómo lo aplico a mi compañía, cómo lo aplico a mi empresa, ¿sí? Sí, empezamos entonces. Costado medio de pedidos. Cada uno de tus pedidos tiene un costo interno que variará dependiendo del tipo de producto o del destino del envío, ¿sí? Costo medio de pedidos. Perdón, costo medio de pedidos. Cada uno de los pedidos que nosotros hacemos tienen un costo interno que variará dependiendo del tipo de productos o del destino de envío. Al saber cuánto te cuesta un pedido en promedio, conoceremos el margen de beneficio que obtenemos, ¿sí? Plazo medio de pago. Conocer el tiempo que nos conceden los proveedores para pagar ayuda a determinar cuánto podemos conceder a nuestros clientes para no afectar el flujo de efectivo. Recuerdan que conversamos de ello. Habíamos hablado en las 5 sesiones anteriores. Siempre tus ventas y tus compras busca alinearlas, ¿no? Y puedes aplicar un KPI para ello. Sí, ese es un KPI muy recomendable porque es algo que muchas veces no se ve y no se mide. Y lo que no se mide, no se mejora, no se toman decisiones, ¿sí? Siguiente, lead time. Es el tiempo en el que el proveedor tarda en resurtir las órdenes de compra y que la entrega sea oportuna al proceso productivo,
¿sí? Es el tiempo en el que el proveedor tarda en resurtir órdenes de compra y la entrega sea oportuna al proceso productivo. Es más, yo sugiero que en el catálogo de proveedores calificados que tenemos, podamos colocar al costado del proveedor, si tenemos una gran cantidad de ítems, tendremos que colocar todos los ítems, colocarle cuál es el lead time por cada producto, porque te va a ayudar a enfocarte mucho mejor cuando tomes una decisión de compra, cuando realicemos una compra, ¿no es cierto? Siguiente, cumplimiento de plazos. Es importante, es importante dar seguimiento al cumplimiento tanto de las entregas de los pedidos por parte del proveedor como el pago de las facturas. Recordemos que cuando hablamos nosotros de proveedores, un punto muy importante y una frase que recuerdo haberles mencionado, ¿no? Vamos a llevarnos esta frase de acá en adelante. Tiene que haber el win to win, ganar, ganar, ¿sí? Nosotros ganamos al recibir un producto, ¿no? Gana el proveedor al hacer esa venta, pero tenemos que asegurar que esa venta se concrete pagándosela, ¿no? Si no le pagamos y las facturas se quedan ahí olvidadas, este proveedor no va a poder atendernos con confianza en nuestros siguientes pedidos, ¿sí? Entonces, el cumplimiento de plazos es muy importante, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que le hagamos todo ese seguimiento, ¿sí? Porcentaje de errores en la facturación. No llenar correctamente los datos en las facturas o no detallar bien el concepto de factura son errores humanos comunes, ¿sí? Detectarlos ayuda a eliminarlos. Una buena idea es recurrir a un sistema para poder automatizar este tema de las facturas, emisión de guías y todo ello, sistematizarlo para evitar el error manual, ¿no? El error manual del que todos podemos ser víctimas, ¿no? Entonces es mejor eliminarlo de alguna manera para no cometer, muchas veces por una guía mal tipeada, no se acepta un producto, se rechaza un producto, ¿no? Entonces, en algunas compañías será conveniente colocar un KPI para ver el porcentaje de errores. En algunas compañías no será necesario, ¿sí? Luego tenemos KPI de almacenamiento, ¿sí? Coste del inventario. ¿Cuánto me cuesta todas las unidades que tenemos ahí adentro en ese espacio físico que determinamos llamar almacén, ¿no? Ahí tenemos que considerar un stock que no deberíamos tenerlo. ¿Cómo se llama ese stock que no debemos tener en nuestro almacén? Stock muerto. Perfecto, Karen. Exacto. Ese stock con el que no debemos ni encariñarnos. No lo debemos tener. Si nosotros lo guardamos, al final en nuestro coste de inventario va a estar, ¿no? Cobertura de inventario. ¿Hasta cuánto tiempo me alcanza todo lo que yo tengo en esto? ¿Sí? Costos y productividad del almacén. Este es importante, promedio de despachos por hora, ¿sí? En el KPI de almacenamiento es muy importante considerar cuánto se va despachando, dispensando de productos por hora. Recordemos que nosotros cuando hablamos de almacén, de gestión de almacenamiento, de gestión de almacén, nosotros revisamos algunos puntos, ¿no? La recepción, el registro, ¿no? El inventario y hablamos sobre la dispensación de pedidos, el surtir los pedidos. Y ese es un objetivo, es un punto primordial dentro de la gestión de almacenamiento. Entonces, si nosotros logramos medir, conocer cuánto vamos a poder dispensar por hora, nos va a ordenar realmente nuestro almacén. ¿Por qué? Porque sabré que si yo tengo 10 pedidos y me tomo 5 minutos por cada uno, podré hacerlo, no sé, ¿no? En 50 minutos.
Ya, entonces necesito 2 horas para poder hacer todas las entregas del día, para prepararlas necesito 10. O sea, empiezas a hacer cálculos y con ello tienes a quienes contentos. Al más importante. ¿Quién es el más importante? El cliente, sea interno o externo, son los más importantes. ¿Sí? Entonces, que tú puedas conocer tu despacho por horas, sí es algo que considero todos los almacenes deberíamos tener. Siguiente, capacidad de almacenamiento. Dentro de ese espacio físico que yo tengo, ¿cuánto puedo meter? ¿Cuánto puede haber ahí adentro? ¿No? Porque no, la capacidad no es ilimitada, ¿no? Tengo que saber cuánto me es posible mantener ahí. ¿Sí? KPI almacenamiento. Seguimos revisando y acá vienen algunos ejemplos con fórmulas. Costo unitario de almacenamiento. Relaciona el costo de almacenamiento con el número de referencias que hay en el almacén en un periodo concreto. ¿Sí? Costo unitario de almacenamiento es igual al coste de almacenamiento entre la capacidad nominal por el índice de ocupación. Tiempo de ciclo de reorden interno. Es el tiempo que tarda un pedido en completarse desde que llega la orden al almacén hasta que sale por el muelle de expediciones. ¿Sí? Este nos sirve mucho también para saber qué tanto le estamos cumpliendo a nuestro cliente, cuánto nos estamos tardando, ¿no? Si mi fecha, porque todo es con fechas, con plazos. Entonces nosotros debemos tener, por ejemplo, 24 horas para surtir un pedido, ya, y de pronto empiezo a aplicar este KPI y veo que me estoy demorando 48, 36, 72, entonces hay que analizar por qué, ¿no? No con el fin de apuntar con el dedo a ver quién es el culpable. Eso es lo último que podemos hacer cuando tenemos un KPI, porque si hacemos eso, vamos a empezar a recolectar información que sea arreglada, ¿sí? ¿Para qué? Para que no salga mal en los resultados, ¿no? Entonces, el tiempo de ciclo de orden es igual a la fecha de entrada del pedido menos la fecha de expedición. Tasa de entrega completa a tiempo. Mide el número de órdenes de pedido ya preparados para ser recogidos. Muestra la productividad y el nivel de servicio de atención al cliente. ¿Sí? Esto es cuánto entregamos completos en el tiempo que el cliente interno necesita. ¿Sí? Y es la tasa de entrega completa y a tiempo igual el número de pedidos completos a tiempo entre el número total de pedidos por 100 para tener un porcentaje. ¿Sí? Ahora vamos a nuestros KPIs de inventarios. ¿Sí? Rotación de inventarios de productos terminados. Cuida que el nivel de producción corresponda a la demanda para que no exista escasez, para que no haya escasez. ¿Sí? Pero tampoco exceso de inventario. ¿Sí? Y lo mismo tenemos cuando se trata de materia prima, rotación de inventarios de materia prima. Tener los insumos necesarios a tiempo para no afectar la producción es tan importante como no acumularlos para no generar gastos y costos extra. Acá ya no vamos a entrar a profundizar sobre el sobrestock o la falta y etcétera, porque ya estoy segura que lo tenemos clarísimo. Ya todos manejamos que no debemos tener sobrestock. Nos puede dar una falsa tranquilidad, pero no es lo que las compañías necesitamos, ¿verdad? Luego, errores en previsión de la demanda. Uno de ellos es, por ejemplo, pedir insumos para mercadería que no se vende. Es necesario analizarlo para que no se repitan. ¿Qué tipo de stock es ese que nos puede dar un stock con una falsa demanda? ¿Qué stock nos genera? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? El que en el área de ventas dice, sí, voy a vender esto, estoy seguro, y etcétera, etcétera. Y al final, no. ¿Qué tipo de stock es ello? Exacto, Karen, el especulativo, excelente. Si tenemos un stock especulativo, una vez, ¿no? Ya, que bueno, le falló la demanda, se pensaba, bueno, ya veremos la opción de sacar ese stock, ofertas, packs, no lo sé. Pero si de pronto el stock especulativo se me hace un stock habitual,
por los errores en previsión de demanda, es muy importante que empiece a medirlo, ¿no? Porque mañana, cuando pasen por mi almacén y me digan, ¿por qué tienes esta cantidad de productos aquí? ¿Por qué están aquí? Es muy probable que no tenga yo respuesta y que me quede, ¿qué? No lo sé. Y al final sí sé por qué lo tengo. ¿No es cierto? Seguimos. Rotura de stock de materia prima. Se refiere a la cantidad de demanda solicitada por un consumidor o cliente que no haya sido satisfecha por ausencia de stock suficiente para atenderla. Busca determinar las causas y mejorar la planeación. Aquí se trabaja muy de la mano con el área comercial. Seguimos. Rotación de existencias. Muestra el número de veces en que se renueva el inventario en un tiempo determinado. Si los datos son anuales, será a lo largo de un año. Cuanto más alto sea, es mejor, ya que significa que las ventas están generando beneficios para la compañía. La fórmula viene a ser tasa de rotación igual el valor de las referencias vendidas entre el valor promedio de las existencias. Seguimos. Rotura de stock. Este KPI indica el número de veces que la empresa no ha podido satisfacer la demanda por encontrarse sin existencias. Es decir, que se perdieron oportunidades de venta, ¿verdad? El índice de rotura de stock es igual a los pedidos no satisfechos entre el número total de los pedidos por 100. Contracción de inventario, ¿sí? Expresa la exactitud del inventario a través de un porcentaje. Refleja la relación entre el inventario que teóricamente hay en el almacén y el inventario físico que hay en realidad, que en verdad debería estar las contadas, ¿no? Igual, porque lo que queremos es no tener en nuestros números, en nuestros inventarios, información falsa para la toma de decisiones, ¿no? Es por ello que hay que determinar qué tipo de inventarios voy a realizar, periódicos, ¿no? Tipo de inventarios, ¿sí? Contracción de stocks. Entonces es igual al stock que debería haber menos el stock que hay sobre el stock que debería haber. Ahora vamos a revisar nuestro KPI de transporte, ¿sí? El KPI de transporte es muy interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que es uno de los costos más representativos dentro de del total de costos logísticos de la compañía, ¿sí? Entonces, si yo tengo medido, controlado el costo, el transporte, lo puedo medir, me es importante porque probablemente ahí voy a disminuir mis costos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué KPIs tenemos? Tenemos coste del transporte sobre las ventas. Este KPI logístico muestra la proporción entre el coste que acarrea el transporte respecto a las ventas conseguidas, ¿sí? El costo de transporte sobre las ventas es igual al costo total del transporte entre las ventas. Ahí vamos a poder determinar qué tan caro es. Y probablemente este es el del que menos hacemos, ¿no? Hacemos todos los costes relacionados a la logística, pero el transporte nos olvidamos. ¿Sí? Entregas a tiempo. Revela la agilidad del transporte en la última milla en forma de porcentaje. Es igual, entregas a tiempo, igual al número de entregas a tiempo entre el número total de entregas realizadas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder saber que este KPI está siendo bien llevado? ¿Cómo vamos a poder llegar a un buen resultado de este KPI, mejor dicho? Eh, Sabiendo, logrando una buena planificación de ruta, si nosotros tenemos una flota propia. Y si no, bueno, la tercerización. Y ahí aplicaremos las mediciones. Y es más, este KPI, si lo medimos, se lo hacemos llegar a nuestros
a nuestros proveedores, ¿no? Se lo hacemos llegar. Mira, tengo estos resultados, necesito una mejora. Nos sirve para la negociación también. ¿Sí? Seguimos. Nivel de utilización de la flota. Determina la capacidad del transporte ocupada en relación con su capacidad, ¿sí? Este nos sirve si nosotros tenemos una flota propia, para saber si he comprado un camión, hice mi inversión, resulta que se va usando en el 20%. ¿Cómo puede ser eso posible, no? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿No es cierto? ¿Sí? Utilizas, si es que tercerizamos, este definitivamente es un KPI que utiliza la empresa especialista en transporte. Definitivamente la utiliza. Pero ya no es algo que nosotros lo conozcamos, pues, ¿no? Esa es una de las ventajas de aplicar outsourcing. Sí, de hecho la usa porque tiene más clientes, ¿no? Bien, utilización del transporte es igual a la capacidad real utilizada entre la capacidad total en kilogramos o metros cúbicos. ¿Sí? Ahora vamos a revisar nuestros KPIs de distribución. Unidades procesadas por metro cuadrado. Se calcula dividiendo las unidades que se hayan procesado en un lapso determinado entre el espacio utilizable del almacén. ¿Sí? Está muy relacionada al último que revisamos de transporte. ¿Sí? Productividad en volumen movido. Este es también bueno para conocer un poquito a los colaboradores con los que trabajamos en el área de distribución. Nos puede ayudar mucho. Saber cuál es el volumen de productos manejado por cada hora elaborada. Conoceremos de esta manera la eficiencia de todos los colaboradores del área de distribución del departamento, del área de la acción de distribución. ¿Sí? Porcentaje de utilización de espacio. Tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de espacio donde acomodar los insumos o los productos determinados. Es importante tomar en cuenta el espacio disponible antes de hacer nuevos pedidos. Hasta acá hemos revisado, hasta acá estamos revisando nuestros KPIs logísticos, ¿sí? Sin embargo, también es importante que conozcamos algunos otros KPIs, ¿sí? Como por ejemplo, KPIs de producción, ¿sí? El cumplimiento del plan de producción, ¿nos interesa conocerlo? Sí, porque muchas veces nos piden para cierta producción, no se cumple, nos quedamos con ese stock. Genera stock especulativo, como bien nos mencionaba Karen, ¿no es cierto? Sí. Eficiencia de la producción también, si están trabajando a un ritmo constante, es muy probable que podamos cambiar hasta nuestras políticas de aprovisionamiento, ¿no? De almacenaje y demás. Costos de producción. Este le sirve más a producción, pero es importante que podamos conocer qué KPIs podría llevar nuestra producción. Cantidad producida. También le sirve netamente a producción, aunque la cantidad producida también impacta en nosotros como logísticos. ¿Sí? Pero es importante que conozcamos qué otros KPIs pueden revisar. ¿Sí? KPI producción. Plazo de entrega y disponibilidad de producto. ¿Sí? Este es de acuerdo a lo que me están pidiendo. Si voy cumpliendo como a nivel de producción con lo que me piden o no. Si lo miden ellos y ven que no están cumpliendo por una falta de materia prima que impacta directamente en nosotros, estamos fritos, ¿no? Diciéndolo coloquialmente. Entonces, también nos interesa saber que se aplican este tipo de KPIs. Número de unidades vendidas, número de unidades devueltas. Este es muy importante saber cómo lo conocemos con la logística inversa. Sabemos las horribles devoluciones, ¿no? Nivel de satisfacción del cliente. Quien logra conocer este KPI, logra medir cuál es la satisfacción del cliente, ya tenemos un plus adicional. Estamos creados para atender a los clientes. Saber su respuesta, vamos bien.
Tiempo de respuesta a la solicitud del cliente, ¿no? KPI de calidad, porcentaje de entregas con problemas, ¿sí? Este tampoco es de la gestión logística, de la cadena logística, sin embargo, es importante conocerlo. Porcentaje de entregas con problemas, determinar cuáles son, cómo son y cómo remediarlos, ¿no? Eso nos hará saber si vamos a tener que comprar más materia prima porque tienen un rechazo. Nos va a hacer saber si en calidad está rechazada una materia prima que compramos, que la tenemos que tenemos que pedir la reposición, por ejemplo, ¿no? Porcentaje de problemas en cada fase. Esto nos permite saber en cada punto, en cada etapa. Es importante saber en cada etapa, ¿sí? En cada punto, en cada etapa, dónde estaba cometiéndose el error. Siguiente. Porcentaje de entregas certificadas. Las entregas completas a tiempo, con mercancías en perfectas condiciones y la documentación exacta darán un parámetro de calidad al que siempre debemos aspirar, ¿sí? Al que siempre debemos aspirar. Opiniones de cliente. Si logramos conocer cuál es nuestra opinión de cliente, ¿sí? ¿Cuál es nuestra opinión del cliente? Ya estamos en una, ya estamos en una posición ventajosa, ¿no? El objetivo final siempre será la satisfacción del cliente y conocer su opinión validará el proceso logístico y o te alertará de algo que debemos mejorar, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos revisado algunos KPIs. Vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas para luego pasar a algunas acciones de mejora que podamos tener en la cadena, estrategias de mejora que tengamos en nuestra cadena logística. Y al término, revisamos nuestro caso Harvard, ¿sí? Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. No tenemos consultas, estamos preparando todas nuestras participaciones para la solución de nuestro caso Harvard, ¿correcto? Necesitamos ya ir pensando en un voluntario que pueda hacernos algunos comentarios iniciales y, bueno, en varios voluntarios que pueda hacernos comentarios iniciales a fin de tener un resumen del caso, ¿no? Problemas más comunes en la cadena logística. Incertidumbre en el cliente interno y externo acerca de las entregas y los procesos, incumplimiento de las expectativas del cliente, pobre seguimiento de entregas, no contar con pruebas de entregas, bajo o nulo seguimiento a las flotas de los vehículos, poco análisis de las operaciones. Recordemos, acá quiero hacer una pausa, que el punto número uno que nosotros debemos considerar cuando somos parte de aprovisionamiento es conocer nuestro negocio. No puedo comprar para lo que yo no conozco. Tengo que conocer el negocio, ¿sí? Poca o nula optimización y planeación de rutas, ¿sí? ¿Qué podemos optimizar entonces según los problemas frecuentes que acabamos de revisar? Digitalizar los procesos, la trazabilidad, control de stocks y de empaque, seguimiento de las entregas, satisfacción del cliente final y el ruteo, que es la planificación de nuestras rutas, ¿no? Vamos a revisar entonces cada uno de estos puntos. Digitalización del proceso. La digitalización del proceso logístico evidentemente disminuye los errores comunes de manejo manual del negocio, desde la pérdida de información importante hasta la desorganización de documentos de registro y seguimiento. ¿Sí? Muchas veces por estos problemas de digitalización, de errores humanos, porque no estamos aplicando, ayudándonos con la tecnología, se cometen errores que son perjudiciales. Adicional a ello, cuando tenemos todo digitalizado,
nos permite saber si un problema ya sucedió, cómo lo solucionamos, porque ya tenemos un registro. Entonces, si se presenta un problema, voy a saber resolverlo de una manera más rápida. ¿Sí? Segundo, si tenemos un inconveniente, ¿no? Tenemos un inconveniente, vamos a poder, vamos a abrir las posibilidades de contar con toda la información respecto a una materia prima que nos esté generando problemas, por ejemplo, ¿no? Porque va a ser más rápido, ¿sí? Y permite la digitalización, nos ayuda a optimizar dos recursos muy importantes, el tiempo y el dinero. La trazabilidad. La trazabilidad está muy ligada a la digitalización también, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, buscamos un para atrás en la digitalización, esa es mi trazabilidad. Sé que si algo no funcionó como debe ser, nos ayuda a ver en qué puntos podemos mejorar para que no salga igual de mal. Si algo no funcionó, nos ayuda a ver cuál fue la manera para poder resolverlo de una manera eficiente, ¿no? Y seremos mucho más ágiles en la solución de problemas o cualquier imprevisto o contingencia que vaya a presentarse. Siguiente, control de stock y empaque. La organización es la necesidad principal de todos los procesos logísticos, ¿sí? Sin ella, la logística puede convertirse en algo totalmente caótico y pueden haber evidentes pérdidas económicas. En ese sentido, cuando nosotros controlamos nuestro stock, que ya hemos conversado ampliamente de nuestro control de stocks, ¿verdad? Son áreas claves para que podamos optimizar nuestros procesos, nuestros servicios, ¿sí? La mejor forma de optimizar estas áreas, sin duda, es la automatización, que va de la mano con la digitalización, ¿sí? Podremos mantener el control sobre lo que allí ocurre e incluso establecer la vinculación necesaria con el área de marketing, por ejemplo, para ajustar promociones, remesas de almacén, según las necesidades de rotación. Por ejemplo, si tenemos ese stock que conversamos hace un momento, ¿no? Karen nos decía, el stock especulativo, correcto, podremos ver promociones con el área de marketing y nos será mucho más fácil. Evitar errores y ganar clientes satisfechos. Seguimiento de las entregas. Cuando hablamos de logística, ¿no? Existe un valor diferencial. Y el valor diferencial es ofrecer seguimiento a los envíos, a los despachos, a lo que recibo. Incluso hay indicadores KPIs que hemos revisado de él. Este tipo de transparencia genera confianza en el consumidor final, ya que puede mantenerse informado sobre el estado de su pedido. ¿Sí? Además, la información es siempre un elemento fundamental para la toma de decisiones ágiles y orientados a respuestas efectivas y prontas. El objetivo final es encontrar a todo problema una solución fácil, rápida y efectiva. ¿Sí? Satisfacción del cliente final. ¿Cómo mejorar los índices de satisfacción del cliente? Es una pregunta estratégica que se hace en todas las empresas, negocios, por más pequeños, grandes que sean. ¿Sí? La satisfacción del cliente final es una de las principales prioridades, ya que si el cliente no está satisfecho, no va a generar una repetición de compra. Y lo que nosotros queremos siempre es una repetición de compra. ¿Sí? Y ya sabemos que el proceso de venta es mucho más que cerrar una operación. Inicia con la necesidad de querer un artículo, ¿no? Y este se cierra cuando ya el producto está en sus manos y está pagado. Tomemos en cuenta que si bien es importante contar con una excelente calidad en la oferta de nuestros productos, los servicios, la satisfacción del cliente evaluará toda la experiencia de compra, ¿sí? Y dentro de toda la experiencia de compra, muchas veces puede la parte logística ser una parte fundamental en que el cliente pueda consultar. ¿Y por qué es que mi producto está demorando? Ah, es que los empaques que compraron estaban mal. Ya estamos ahí fallando, ¿no? Impactamos. Toda es la experiencia.
Por esta razón, en un proceso logístico optimizado brinda mejoras en el servicio al cliente, lo que finalmente se traduce en una mejora en los índices de satisfacción y por lo tanto un incremento en las ventas. Siguiente, el ruteo. La optimización de las rutas logísticas facilita mejoras en los tiempos de traslado y entregas y ahorro de recursos. ¿Sí? Observar el comportamiento del equipo de reparto con reportes, ¿sí? Nos ayudará a ver si su cumplimiento y demás es el eficiente, es el adecuado. Y es la oportunidad también para que nosotros podamos diseñar recorridos de entrega efectivos, adaptados a las necesidades de nuestra empresa. Si nosotros tenemos una flota propia, es indispensable que hagamos nuestra planificación de rutas antes de subir cualquier producto al camión. Porque si yo ya cargué el camión y luego voy a querer hacer una planificación de rutas, ¿qué hacemos? Reorganizamos todo adentro para saber qué saco primero. Es imposible. Antes de cargar, de dispensar y demás, tengo mi planificación hecha. Porque dispensé 200 cajas para un cliente, resulta que por nuestra planificación de rutas le voy a entregar 100. ¿No? Entonces, esa información es muy importante, ¿sí? Bien, pasamos a nuestra última ronda de preguntas y adicional, ya iniciamos con nuestro caso Harvard, ¿sí? Vayamos pensando quién desea participar con la manito levantada. Los voy a dejar un minuto, ¿sí? Perfecto. Bien, empecemos con nuestro caso McDonald's, ¿sí? ¿Quién se anima a darnos un pequeño resumen del caso? Podemos escribirlo, es más, y si gustan yo lo voy leyendo, pero es importante que participemos. A ver, por un punto adicional, ¿quién nos da ciertas pautas como resumen de nuestro caso Harvard? ¿A quién consideraba tan importantes para su estrategia de tener una cadena de suministro sostenible? McDonald's, ¿quién considera que es su principal aliado?
Los proveedores, ¿correcto? Son el principal aliado de McDonald's. Bien, a ver, vamos a pasar entonces a revisar el caso. Estoy con la diapositiva en la computadora, no voy a ver si levantan manito o ponen mensajes. Oh, voy a estar cambiando mejor, porque de repente está mal el audio y necesitan mensajes. Si no, les agradezco la interrupción, no hay problema. En la solución del caso es importante que podamos conversar. Bien, esta McDonald's Corporation gestiona una cadena de suministros sostenible, ¿sí? Este es un esquema de su cadena de suministros. Proveedores, adquisición de la materia prima, pasa por una fabricación, ¿sí? Pasa por un periodo de fabricación. Eh, se tiene el transporte, se va al almacén, luego esa distribución llega a los restaurantes y luego a nosotros los clientes, ¿no? Y existe una retroalimentación porque es importante en la cadena de suministros saber la satisfacción del cliente, ¿sí? Entonces, respecto a sus proveedores, McDonald's buscaba la calidad de los proveedores. Debe estar presente en cada uno de sus restaurantes, ¿sí? Y ellos determinaban la calidad, siendo muy cuidadosos con los insumos, con los procesos, desde sus instalaciones hasta que llegaban a los clientes. Se volvía un socio del proveedor realmente, ¿no? Logramos ver en el caso que nos muestra varios ejemplos en los que el trabajo con el proveedor era minucioso. Por ejemplo, el McDonald's realizaba visitas inesperadas a los proveedores, ¿no? Para hacer evaluaciones sorpresivas y ver cómo iban sus procesos. Siguiente punto importante era McDonald's no aceptaba regalos, tenía un código de ética muy definido en el que no se aceptaban presentes a los directivos y demás, ¿sí? Pero cuidaban mucho la relación. Con ello reforzamos lo revisado en nuestra clase en que si bien es cierto, es importante mantener una buena relación con nuestro principal socio, no es necesario que tengamos un lazo amical de irse a comer los fines de semana. ¿Sí? Eso es muy importante. Y el proveedor aquí juega un papel importante, porque como estoy segura, hemos leído en el caso, eh, tuvo un problema, pues, ¿no? Uno de los proveedores por unas malas acciones en la deforestación de soya, ¿no es cierto? Que fue evidenciado por Greenpeace, ¿no? Un movimiento que se encarga del cuidado del medio ambiente. Entonces, él le decía a McDonald's, ¿no? McDonald's no era el principal comprador, como lo hemos podido ver en el caso. No era el principal comprador. Sin embargo, era el que más impactaba. Era el que más iba a chocar, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, la calidad de los proveedores para McDonald's es muy importante. La fabricación. Los proveedores que abastecen de productos en la fabricación a la empresa McDonald's son revisados en hojas de control, es decir, manejan una ficha técnica, como nosotros hemos conversado en la clase, ¿no es cierto? Y a lo largo de todo el camino, en distintos procesos es revisado. Se revisa la temperatura del producto, la calidad de vida, la cantidad, el color del producto, etcétera. ¿Sí? El transporte. El transporte también es muy verificado. Se tiene que ver riesgos de temperatura, documentación, vehículos, si tiene la unidad térmica o no, ¿sí? Identificar espacios adecuados o separados para las diversas cargas, ¿sí? Luego de ser trasladados, se colocan en los almacenes donde también debe verificarse temperaturas del producto, calidad de vida, cantidad, color del producto, ¿sí? La distribución. En la distribución, uno de los registros se debe verificar, uno de los registros que se debe verificar es también la temperatura y se debe contar con la documentación del vehículo y saber qué es una unidad térmica, ¿sí? Estamos revisando todos los puntos respecto a nuestra cadena logística, ¿sí? Cuando llega a la entrada del restaurante, también se hacen todas las verificaciones. ¿Por qué? Porque la calidad de todos los productos tiene que ser estándar, tanto acá como en sus locales fuera, ¿sí? Eso lo hace un poco más difícil. Imagínense cómo manejar este tipo de cadenas de suministros, que no solamente es una sucursal, una tienda,
Se tienen que manejar todas de una forma igual, ¿no? Ahí había una frase que decía en el caso, la libertad dentro de la norma. O sea, puedes tomar ciertas decisiones, pero las decisiones que tomas tienen que estar dentro de las normas y los parámetros que ya tenemos en McDonald's, ¿no es cierto? McDonald's hace un manejo, con esto no estoy incentivando al consumo y demás, ¿eh? No, estamos hablando de la cadena de suministros. Entonces, McDonald's hace un manejo tan eficiente de su cadena de suministros que ocupa el segundo lugar en el Top Supply Chain, que es una calificación bastante alta, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a pasar a responder las preguntas. La primera pregunta, ¿cómo debe priorizar McDonald's la sostenibilidad en relación con otras metas de la cadena de suministros? Aquí vamos a las participaciones. No tenemos participaciones, señores, ni un mensaje. ¿No les ha gustado el curso? No puede ser que no han leído el caso. Estoy segura que han leído el caso, pero estamos con problemas en el micro de pronto. Hagamos los comentarios y yo los voy a leer, ¿sí? O veamos las respuestas de las preguntas, ¿sí? Tenemos cómo debe priorizar McDonald's la sostenibilidad en relación con otras metas de la cadena de suministros, ¿sí? Existen otras metas en la cadena de suministros, por supuesto, existen otras que incluso son más atractivas respecto a mm, económicamente, ¿no? Pueden ser más atractivas, ¿sí? Bien, la respuesta entonces. Generar integración con los proveedores, formando relaciones estratégicas a largo plazo. Y eso lo hemos visto en el caso, cuando hubo todo este problema de la soya. ¿Qué pasó? McDonald's podría haber dicho, yo no te compro más. ¿Pero qué hizo? No, se alió con el proveedor y le enseñó y le hizo hacer una buena deforestación, le cambió todas las prácticas y lo hizo su socio, su aliado, no su socio económico, no, su aliado estratégico, ¿no? Entonces se pudo evidenciar cómo impacta de manera positiva cuando alguien empieza a manejar una cadena de suministro sostenible, todos los que están alrededor también lo logran hacer. Esa es la cadena de suministros. Se hace todo un conjunto, ¿sí? Tiene buena relación con los proveedores, ¿sí? Muy buena relación con los proveedores. Considera pilares de sostenibilidad, garantiza continuamente la cadena de suministros, hace lo correcto, protege la confianza del consumidor y de la marca, ¿sí? La marca es lo más importante para McDonald's y trata de generar un buen impacto dentro del ambiente, del medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, generó políticas de pesca sostenible, ¿sí? Si bien es cierto, no puede generar pues una política y demás, lo que sí hace es bajar el consumo para proteger la biodiversidad marina y esto contribuye directamente a su buena imagen, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Cómo debe conciliar McDonald's las diferentes expectativas y prioridades de sostenibilidad en todo el mundo con el entendimiento de que las prácticas locales a veces influyen de manera global? La cadena de suministros debe contar con una capacidad de respuesta flexible a las culturas locales en sus centros de operación, sin perder la estrategia global de mejora continua y altos estándares. Es decir, pienso en global, pero actúo en local. Yo puedo pensar en global, pero mi actuación es local, ¿sí? Siguiente y última pregunta. ¿Cómo debe McDonald's involucrar a los proveedores, activistas y otros interesados en sus esfuerzos en la cadena de suministro sostenible? Primero, escucha actividades actuales propias del rubro de cada proveedor, ¿sí? Siguiente, controla ver el código de conducta, el código de ética de los proveedores, políticas ambientales, principios orientados al bienestar social, políticas globales de antibióticos, que es lo que se hizo, en el caso nos menciona, ¿no? Cómo empezó a haber un sacrificio de animales mucho más humanizado,
¿no? ¿Por qué? Porque McDonald's lo promovía de esa manera, ¿sí? Retroalimentación, pruebas y resultados, ¿sí? Entonces, podemos ver que después de todo este problema que hubo con Greenpeace, ¿qué es lo que pasó? En lugar de irse McDonald's y de no estar ahí en todo el lío mediático, porque como les menciono, no era el principal consumidor, pero sí el que más impactaba, entonces ahí atacaron, ¿no? Entonces, no hizo eso, se quedó a poder trabajar con el proveedor, hacerlo realmente su socio y mejorar sus prácticas. Y con eso demostrar que su cadena de suministros es sostenible, no solamente en sus operaciones, sino que impacta de manera positiva en otras operaciones. ¿Sí? Y después de ello sacó un artículo que se llamó My Victory. Y en el artículo pusieron al muñequito, logo, símbolo de McDonald's abrazando un árbol, ¿no? Y dice, es un histórico trato que tiene un impacto mucho más allá de los arcos dorados y en el mercado agrícola global. McDonald's es ahora la principal empresa de la campaña para una moratoria en la expedición del cultivo de soya en la Amazonía. ¿Se dan cuenta hasta dónde impactó de manera muy positiva el impacto que tuvo McDonald's sobre su proveedor? Mejorarle las prácticas. Y no solo le mejoró las prácticas, se volvió un referente. Entonces, le fue perjudicial ese proveedor, le fue un salto, ¿no? Sí. Bien, entonces en este caso hemos podido revisar muchos puntos importantes respecto a lo que hemos venido trabajando en estas sesiones, ¿sí? Si hemos tenido la oportunidad de leerlo por actividades que realicemos, trabajos, estudios, demás actividades, no perdamos la oportunidad de leerlo, de revisar. Ese es un caso Harvard que en verdad es muy amigable y es una empresa que solemos ver, ¿no? Que conocemos, ¿no? Entonces, también nos va a dar un grado de poder tener esa conversación con otras personas, ¿sí? Bien, hasta aquí ha llegado nuestro curso. Jonathan, cuéntanos, McDonald's tuvo una influencia positiva con sus proveedores y los ayudó luego de conocer sus dificultades en la búsqueda de sostenibilidad ambiental. Los proveedores son socios. Correcto, Jonathan. Exacto, así es. Eso es lo más importante, lo que tenemos que llevarnos sobre todo de ese caso, ¿no? Bien, entonces acabamos de llegar al final de nuestro curso. Ha sido realmente un gusto que podamos compartir todas estas clases, estas sesiones, estar conectados, estar eh, conectados, ¿no? En este curso. ¿Tenemos alguna consulta adicional? Bien, espero que el curso haya sido de su agrado. No se olviden de revisar igual el caso. Y bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad de este camino, ¿sí? Llamado vida, que nos podemos encontrar más adelante. Que tengan una muy buena noche y les hago pase con nuestra coordinadora, a quien también le doy las gracias por este curso y por haber llevado todo de manera muy, muy profesional. Muchísimas gracias. Buenas noches.